Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Cristo en tres partes. Capítulo 1, la revelación pasada. Capítulos 2 y 3, la revelación presente. Y a partir del capítulo 4 estamos viendo los hechos futuros del plan de Dios. Y esos hechos futuros comienzan con una jornada de 7 años. 7 años de sucesos en los que la iglesia está en el cielo y en la tierra se desata el juicio de Dios. Esos 7 años se llaman la tribulación. Y desde el capítulo 4 de Apocalipsis, donde la iglesia finalmente, cuando Dios termine de reunir a la iglesia, se la lleva al cielo, comienza a desatar un juicio sobre la tierra que dura 7 años, y es el juicio sobre aquellos que rechazaron el evangelio de su Hijo Jesucristo. Ya hemos estudiado 14 capítulos de juicio. 14 capítulos. Y llegamos ahora al capítulo 19. Y en el capítulo 19 hay un cambio dramático. ¿Por qué dramático? Porque en un solo instante el Señor pasa del juicio a la gloria. El Señor termina el juicio y se prepara para traer su reino a la tierra. De nuevo el Señor nos pasa del juicio que hay en la tierra a la visión de las cosas gloriosas en el cielo. Por eso te digo que aquí hay un giro dramático. Ya no estamos hablando de juicio. Pasamos de las tinieblas a la luz, de lo negro a lo blanco, del juicio terrible a la bendición espléndida de Dios para sus hijos. Eso es el capítulo 19. Es el final, ojo, final de los 7 años de juicio sobre la tierra. Y en este capítulo 19, que es el final de los 7 años de juicio, tenemos 2 grandes eventos. Número 1, las bodas del Cordero. Y número 2, este es el final. Y número 2, la batalla del Armagedón. Las bodas del Cordero y la batalla del Armagedón. Vamos hoy a comenzar a hablar de las bodas del Cordero. En el versículo 7 nos habla directamente de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Allí habla directamente de las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué son las bodas del Cordero? Sabemos que las bodas del Cordero es uno de los 2 grandes eventos que tendrán lugar en el cielo durante los 7 años. El primero es el tribunal de Cristo. Ojo, la iglesia al comienzo de los 7 años sube el rapto de la iglesia. Lo primero es que durante la primera mitad de los 7 años se realiza el tribunal de Cristo, donde cada cristiano reportará, dará un informe de su vida al Señor. Tendrá que comparecer. Será finalmente juzgado por todo como vivió en su vida cristiana. Ese es el primer gran suceso. Pero al final de la semana hay un segundo suceso grandioso también, que son las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué son las bodas del Cordero? Un evento grandioso en el cielo, pero son la unión de Cristo y la iglesia. La Biblia promete que Cristo vendrá, terminará de juzgar a su iglesia en el tribunal, pero después se unirá para siempre con ella. Y esa unión se concretará en lo que se conoce como las bodas del Cordero. Es la más grandiosa, la más placentera celebración de todos los tiempos, cuando Jesucristo, el novio, se una plenamente a su prometida, la iglesia. Las bodas del Cordero. Ahora, y esas bodas tienen varias fases. Las fases de la boda. Ya aprendimos que las bodas del Cordero tienen muchísima similitud a las antiguas bodas judías. Y esas bodas judías tenían 3 fases, y para estudiar las bodas del Cordero tenemos que estudiar esas 3 fases. Tenemos que entender lo que sucede antes de las bodas,
lo que sucede durante las bodas y lo que sucede después de las bodas. Vamos a estudiar nuevamente entonces cada una de esas partes. Vamos a ver lo que sucedía antes de la boda y vamos a estar comparando las bodas del Cordero con nuestras bodas. Las bodas del Cordero con las bodas de Israel. ¿Ok? Las bodas del Cordero con las bodas de Israel. Ahora, ¿qué sucedía antes de las bodas? Sucedían dos cosas. En primer lugar, era el tiempo de la elección. Como cualquier matrimonio, las bodas del Cordero comienzan con una elección. En las bodas de Israel, que es el ejemplo que tenemos, era el padre del novio el que escogía a la novia. Aunque escuchaba las recomendaciones de la madre y también del novio, pero era el padre del novio. Él elegía oficialmente con quién se iba a casar su hijo. Ahora, en las bodas del Cordero también pasa lo mismo, porque el padre ha preparado una novia para su hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió, esto es el Padre, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió para que conociéramos a Cristo. Nunca pienses que si estás hoy acá siguiendo al Señor fielmente es por algo bueno que haya en ti. Nadie puede llegar a creer ni caminar con el Señor si no hubiese sido escogido por el Padre. Todo lo que nosotros somos no es porque seamos mejores que la gente que rechaza a Cristo, sino solo porque creímos, pero creímos gracias a que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es solamente para Él. Ahora, apláudele fuerte. Esa es la elección. Pero después venía el desposorio. Y esa era la segunda fase antes de la boda. ¿Qué pasaba en el desposorio israelita? Hecha la elección, el padre del novio se ponía en contacto con el padre de la novia, y si el matrimonio propuesto era aceptable, las dos familias hacían un contrato obligatorio donde se escribían todas las condiciones y se llegaban a los acuerdos financieros debidos. Entonces, cuando se firmaba ese contrato, empezaba a correr el tiempo del desposorio. Nosotros sabemos que funcionan así las bodas de Israel, y lo vimos en el ejemplo que tenemos es el de María, la madre de Jesús. Mira lo que dice Mateo 1, versículo 19. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando, ojo con esto, desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si ves que estaban en la etapa del desposorio, ya estaba desposada, pero en esta etapa del desposorio ya se consideraban marido y mujer. O sea que esta etapa del desposorio era como nuestro actual noviazgo. Pero no era un juego como ahora los muchachos se ennovian solo para probar y pasarla bien, pero no quieren compromiso. ¿Sí? No, esto era un noviazgo legal y formal. Cualquier cosa, cualquier infidelidad que se cometiera en este tiempo del desposorio, ¿sí?, pues era de verdad una violación a la relación, era considerada adulterio y se castigaba con la muerte. Por eso José, que era un hombre, ¿verdad?, humilde, entonces para que no le sucediera ese castigo a María, quiso dejarla secretamente. Ahora el texto nos sirve para mostrar otras cosas, porque mira qué curioso, dice: antes que se juntasen. Entonces no hay tal como la
perpetua virginidad de María, porque se juntaron. Pero no es ese nuestro asunto en cuestión, sino que había el desposorio. El desposorio tenía un tiempo de duración de 1 año. Y durante ese año, para las vírgenes, y 1 mes para las viudas, durante ese tiempo se preparaban los asuntos de la boda. Ahora, en la boda, los preparativos de la boda en esencia eran 2: el pacto y las prendas. ¿En qué consistía el pacto? Era un acto solemne en el que primero se firmaba, se hacía un compromiso verbal en presencia de testigos. Entonces, verbalmente se tomaban en matrimonio, ¿verdad? O en desposorio. Se daba una prenda en dinero y tercero, se firmaba un contrato, y eso era algo obligatorio que no se podía romper sino por la muerte de alguno de los prometidos. Un pacto verbal, unas prendas de dinero y un contrato firmado. Hay muchas semejanzas con nuestros matrimonios modernos, pero lo más bello de este asunto eran los regalos. Ojo con los regalos, porque el primero era el regalo de matrimonio, y el regalo del matrimonio era que el novio se lo daba a el padre de la novia. Regalo de matrimonio, el novio se lo daba al padre de la novia. Ese era el regalo de matrimonio, el novio al padre de la novia. El padre de la novia le daba su dote a su hija, y la hija se lo daba al novio. El novio al padre de la novia, y otro que el padre de la novia le daba a su hija, pero era la dote, así que también se lo daba al novio. Y el tercer regalo era que el novio daba un regalo a la novia. El novio daba un regalo a la novia, que normalmente eran joyas o ropa fina. Fina, maridos, fina. ¿Ok? Y ese era el desposorio en Israel. Era un contrato legal, había un compromiso verbal, se firmaba un contrato, había una prenda y había unos regalos. Eso era el desposorio. Ahora veamos cómo sucede el desposorio de la iglesia con Cristo. Tú tienes que entender tu relación con Cristo. Y tú a veces tienes una relación con Cristo de que Él es el creador y yo sencillamente soy la criatura. Sí, pero nuestra relación va más allá. Nosotros a veces nos relacionamos: Él es el Señor, yo soy su siervo. Él es el Salvador y yo soy un pecador perdonado. Es verdad, todas esas son formas en las que nos relacionamos con Cristo. Pero nuestra relación en Cristo no va a crecer hasta que entendamos que nuestra salvación es semejante a un desposorio. ¿Qué tenía que hacer la mujer que estaba desposada? Mantenerse fiel, pura para el Señor. Y eso es lo mismo que el Señor dice de nosotros. Miren 2 Corintios capítulo 11 versículos 2 y 3, y aquí menciona nuestro desposorio con Cristo. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo. Escúchame, esto es tremendo. ¿Qué clase de relación tienes tú con Cristo? Si tú convertiste tu cristianismo en asistir a unas reuniones, pero no tienes una pasión, mira que la relación con Cristo es como tener un esposo. Y ese esposo nos cela, es decir, el esposo quiere ser el primero en todo. El esposo quiere una relación cercana, íntima. El esposo, la relación entre esposos es una relación en la que se anhelan el uno al otro, quieren estar juntos, pasarla juntos. La relación de esposos es una relación de gozo, de disfrute, de placer. No es la práctica de unos rituales religiosos como muchos de nosotros pensamos que es la relación con Dios. Mira cómo es la relación que Dios quiere con nosotros. Él quiere que tengamos una relación con Él de la misma manera que tienen un par de esposos
esposos, de novios que se aman. Sigue leyendo. Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos serán de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira lo que quiere un esposo: fidelidad. Él dice: os he desposado con un solo esposo. Lo que un esposo más le molesta es que la persona a la que ama todavía tenga algo o alguien en su corazón que sea más importante que él. ¿Sí o no? Dice: no, es que yo tengo dudas porque todavía mi exnovio me busca, me llama. Eso es terrible. Si todavía tienes un lugar en tu corazón, dice: no, pues yo sí quiero casarme, pero es que no, mis negocios, mi carrera, pues todo eso está bien, pero finalmente el esposo quiere ser el primer amor en el corazón de su esposa. Y eso es lo que el Señor quiere de ti. ¿Qué quiere? Él quiere que sea Él lo más valioso, que le seas enteramente fiel, que no ames a otra persona ni a otra cosa más que a Él. Más que a Él. Que no anheles otra cosa. Nuestro problema es que normalmente amamos al Señor, pero queremos algo de Él que compite al mismo nivel con el amor suyo. Entonces: sí, yo te amo, Señor, pero es que yo no podría vivir sin esto, sin aquello, sin lo otro. Y en ese momento le estamos siendo infieles. Cuando estudiamos a Abraham, no lo olvides, Abraham amaba a su hijo, pero Dios no deja que ni nuestros hijos compitan con él. Por eso le dijo: entrégamelo en sacrificio. Dios no deja que compitan ni tus hijos, ni tu carrera, absolutamente nada. No son cosas malas, pero Él no cela con celo del cielo y no permite que nadie compita con su amor. Tú tienes que examinarte, decir: sí, yo sé, listo, crees en Dios, pero tienes esta relación con Cristo. Decir: no hay nada que ame más que a ti. No hay nada en el mundo que me puedan ofrecer que me haga más feliz que estar contigo. Eres todo lo que anhela mi alma. Señor, si me quieres pedir a Isaac, te lo sacrifico si quieres, porque finalmente solamente te necesito a ti. Hay muchos en la iglesia que viven con una tensión. Dios les ha prometido algo y ellos están esperándolo, pero si no se lo da, siempre tienen allá la puerta abierta a decir: no, si no me lo da, yo no sé si podría seguir adelante, yo me iría de la iglesia, yo dejaría de buscar al Señor, yo me volvería al mundo. No tienen a Cristo como el esposo. Todavía tienen algo que compite con el amor de Dios. Tienes que examinar eso. Dios te va a probar al nivel de quitarte el todo hasta que Él tenga la prueba certera de que Él es lo único que amas por encima de toda persona y de toda cosa y de aún de toda necesidad básica. Siempre que miras a los siervos en la escritura, vas a ver que el Señor a los hombres que quería bendecir primero los despojó de todo. Moisés lo tenía todo, pero el Señor le quitó sus privilegios en palacio y se lo llevó al desierto donde no tenía absolutamente nada. Y cuando Moisés aprendió a vivir solamente de la mano de Dios, entonces Dios le pudo usar y bendecirlo y hacerlo hombre grande como ninguno. Tú quieres ver la mano poderosa de Dios, Él va a hacer lo mismo contigo. Porque lo primero de lo que Él se asegura es que Él sea el esposo, lo que más ama tu corazón, y que estés dispuesto a perderlo todo por Él. Es como el Señor quiere que vivas. ¿Está claro? Ahora, en el desposorio de Israel se realizaba un pacto, y en este desposorio también se ha efectuado un pacto. Allí había regalos, ¿sí o no? Y miren que uno de los regalos es que el novio le daba un regalo al padre de la novia. Aquí el novio es Cristo. Y
Dios es el padre de ambos, pero en este caso es el padre de la novia. Y Él, para comprarnos para Él, para casarse con nosotros, le llevó un regalo al Padre. Le presentó su sangre preciosa, y con esa sangre nos compró para casarse con nosotros. ¿Puedes creer que hay un regalo más precioso? Dice, ¿cuánto vale esta esposa hermosa, mi iglesia? Él dijo, vale el tesoro, no vale oro y plata, vale mucho más, es mucho más preciosa, y nos compró con su sangre. Así que cuando alguien quiera venir a decirte que vales poco, cuando tú te mires al espejo y digas qué feo soy, ¿verdad? Cuando mires tus habilidades y digo no valgo nada porque no tengo habilidades, recuerda que vales más que oro y plata, más que el oro y la plata en este mundo. Vales la sangre preciosa de aquel que te ama con amor eterno. Es tremendo, es tremendo. Algunas veces, y ojo que me voy a reír, ¿sí? Porque, bueno, si ves en mí que soy jactancioso, debes corregirme. Pero es que a veces cuando empiezo a recordar cada mañana todo lo que valgo para el Señor, eso me enderezo y todo, ¿sí? Y empiezo a mirar como, sí, porque es que me lo creo. Y no, ojo que no es que caiga en la jactancia, pero el mundo quiere menospreciarte. Pero tú tienes que entender lo que vales para el Señor. Lo vales todo, la sangre de su Hijo, ¿no? Ahora, también sucedía que se le daba unos regalos a la novia. El novio le daba unos regalos a la novia, o el padre le daba unos regalos a su hija, ¿verdad? Para que se los entregara a Cristo. El Señor nos ha dado unos talentos también, pero quiero hablar especialmente de los dones que el novio nos ha regalado. Porque el Señor nos ha dado especialmente el regalo, bueno, es que es de ambos, es del Padre y del Hijo. Es el regalo de su Espíritu Santo. Y ese es la dote que nos asegura que Cristo se va a casar con nosotros y que el Padre nos va a dar la herencia que le pertenece a los santos en luz. Dios no violará el pacto. Mira que los regalos han sido dados, y cuando se daba el regalo era la confirmación de que el pacto, el matrimonio, se iba a realizar. Cada vez que tú ves el Espíritu Santo, recibes el testimonio del Espíritu Santo en tu interior, esa es la garantía de que vas a estar en las bodas del Cordero. Esa es la garantía de tu resurrección. Esa es la garantía de que vas a estar por la eternidad con Cristo. Es maravilloso. Yo no dudo de mi salvación. Si yo tengo el Espíritu, por Dios, el Espíritu me da testimonio cada día, cada día. Basta que peque un poquito y el Espíritu inmediatamente se contrista en mi interior. Y eso me produce tristeza porque no quiero ofenderlo, pero me produce alegría porque me demuestra que tengo el testimonio. A mí me preocupan esas personas en la iglesia que pecan, endurecen su corazón, son egoístas, y no los veo compungidos y arrepentidos. Cuando el Señor venga, esos son los que dirán, ¿y yo? Y ahí todo lo duro que fueron en sus matrimonios con los demás, en pareja, que no reconocieron su pecado, se lo van a tener que tragar. Porque van a descubrir que eran así de duros porque no tenían el testimonio del Espíritu. No eran salvos. No eres salvo por venir a la iglesia y sentarte a escuchar el mensaje. Eres salvo si tienes al Espíritu, y el primer testimonio del Espíritu es que el Espíritu compunge de pecado continuamente a aquellos en los que mora. Así que si no te duele el pecado, asústate, no eres salvo. Si no te produce arrepentimiento, no eres salvo. Y lo repito porque tengo terror. Yo quisiera un día, cuando esté esperando allá, mi iglesia, y yo estaré con una lista. Pero ¿sabes lo peor? Que ya puedo testificar de personas que están convencidas que son, pero el ver que no se compungen de pecado me demuestra que no estarán cuando el Señor llame lista. Las veo. Quisiera verlas rendidas en arrepentimiento por su dureza.
y no pasa. Qué sorpresa nos vamos a llevar allí. Pero si tienes el regalo, Él se va a casar contigo. ¿Entiendes lo que sucede antes de las bodas? Ok. Ahora, esto es algo que no se finge, ¿no? Porque ahorita muchos salen asustados. Sí, mi amor, te reconozco todas las cosas que he hecho y se les olvida la semana. No, tienes que arrepentirse delante del Señor. Señor, de verdad yo no vivo como un cristiano. Soy orgulloso de un cristiano. No puede ser tan duro de corazón. De verdad, Señor, hazme nacer de nuevo. Yo te recibo. Yo creía que por ir a la iglesia, pero no, yo te recibo en mi corazón. ¿Sí? Y de pronto apareces un día mágicamente en mi lista. Pero lo que es mejor, en la lista del Señor. ¿Muy bien?